Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más para el canal. El día de hoy tenemos a un Funko exclusivo de Hot Topic, al Mago Oscuro, y tenemos a Yami y también a la Maga Oscura, personajes icónicos del anime que salieron en la gran mayoría de las batallas. Y bueno, sin más que decir, espero que les guste y disfruten del video. Y arrancamos con el video de hoy, amigos, con un video más de Yu-Gi-Oh! De esta gran colección de Funkos y también de cartas coleccionables. Así que, como es costumbre, de izquierda a derecha, y de ahí empezamos con Yami Yugi, el Mago Oscuro y la Maga Oscura. Este funkito de acá exclusivo de Hot Topic y unas cartas alucinantes, sobre todo una especial de la Maga Oscura, que tengo una carta muy cara, muy costosa y también rara y difícil de conseguir. Así que por suerte, casualidades de la vida, la conseguí yo y porque tenía la plata. Así que vamos a enseñarla y vamos a empezar con el video. Y miren amigos, este vendría a ser el Funko de Yami Yugi. Tenemos acá Yu-Gi-Oh! Funko Pop 387. No tiene ningún sticker, es un Funko regular. Y este vendría a ser el otro lado, así vendría a ser el Funko. Y esta vendría a ser la línea, esta vendría a ser la Wave, como es característico al fondo de todo lo que vendría a ser egipcio. Y en la línea tenemos aquí al que vamos a ver ahorita, Yami Yugi, al dragón de ojos azules, a la Maga Oscura, que va a salir también en este video, y también a Kaiba. Y como hemos visto, el Mago Oscuro es exclusivo de esta misma línea, imagino. Así que este vendría a ser el otro lado, con Yami Yugi en la parte de acá, el número de Funko en la parte de abajo, y el quinto lado vendría a ser este, así vendría a ser la caja. Así que vamos a abrirlo y vamos a ver cómo es por dentro. No sé en qué año salió, pero se nota que es antiguo. Aunque hay Funkos de Yugi que han salido actuales. Como les comenté, este es un Funko bastante antiguo. No tiene ningún protector ni nada. Son los plásticos antiguos de Funko, donde lo podía sacar bien o mal y se podía golpear. Así que no hay ningún protector ni nada. Pero viene con expositor. El Funko está bastante bonito. Yo lo estoy viendo ahorita acá y está bastante chévere. Se ve muy bien. Y entra bien piola el expositor, sin que se caiga ni nada. Este vendría a ser Yami Yugi. ¿Qué tal? ¿Qué les parece el Funko? Yo lo veo bastante bonito, con un montón de detalles. Se puede ver el rompecabezas del milenio, y también se puede ver la cadena, se pueden ver las cartas de duelo, el tema de las dos correas que él usa, característico del personaje. La carta, obviamente no se puede ver qué carta es, no se ve la carta. Acá está la capa también, la capa azul alzándose, y acá vendría a ser que guarda, bueno, su mazo de cartas, y también el rompecabezas que tiene todos los detalles, el rompecabezas del milenio. Como lo pueden ver ahí, ojalá la cámara logre enfocar todo lo que es, tiene mucho detalle. Bastante agradable, que tiene que estar en su colección, si es que les gusta el anime, claro, ¿no? Acá tenemos también el contraste de los colores en el cabello, el tema de un rojizo con amarillo y negro, y el tema de las cejas también en los ojos. Bastante interesante este personaje de Yami. Vamos a ponerlo en la base giratoria para que lo puedan ver con mayor detalle. Un personaje bastante bonito. Aquí está, Yami Yugi. Y acá está el Mago Oscuro, un personaje bastante icónico del anime, de toda esta serie. Yo lo tengo con un poco de detalles, no sé si se puede ver la parte de acá arriba, que tiene así como unas líneas medias raras. Pero bueno, yo lo conseguí así. Funko Pop exclusivo de Hot Topic, Yu-Gi-Oh! Funko Pop 595. Este vendría a ser el Dark Magician, y acá vendría a ser el Funko. Un Funko bastante simple, en verdad. Ahorita lo vamos a abrir, es un Funko ya lo abierto. Y la caja ya está un poco tocada. Y como les dije, es exclusivo de la misma línea que mostramos. Así que vendría a ser absolutamente igual la parte de atrás. Y este vendría a ser como sale la cajita. Ya tenemos Dark Magician 595 y el lado número 5 vendría a ser de esta forma. Vamos a abrirlo a el Mago Oscuro. La carta también de este mago fue un poco difícil de encontrar. Al parecer no hay muchas cartas de este personaje. O sea, hay, pero no en la silueta original, que es la que yo busco, que es la del anime, sino en siluetas más actuales, más modernas. Este Funko del Mago Oscuro también es Bouted, ya está escaso, no hay. Y como pueden ver es bastante antiguo. No tiene ningún sellito de protección, por lo mismo que la caja es muy antigua. Este vendría a ser el Funko. Tiene mucho detalle también, al igual que el Funko anterior. Miren el tema del contraste de los colores. Esta parte lisa y esta parte brillante. Son muchos tonos de pintura, a pesar de que es el mismo tono, o sea, el mismo color morado. Morado medio guinda lila. Tiene muchos tonos en este mismo color contrastes. La parte de acá, junto con la parte de la capa de abajo. Luego la parte de arriba del chaleco es otro tono de morado, o sea, el de acá, pero brillante. Y la parte chiquita, ¿no? Los bordes es otro tono de morado. Y el pelo es otro tono. Podemos ver acá tres tonos. 1, 2
3 y la línea acá 4 tonos. Aparte de los ojos, miren todo el tema del cabeza y lo que vendría a ser su báculo. Un verde con otro verde aquí, con un blanco. O sea, un Funko con mucho detalle, bastante interesante. Este mago oscuro, el tema del báculo, en verdad que está muy bien hecho. Miren la parte de los pies, un Funko que tiene todo. A pesar de que es antiguo, tiene mucho detalle, así que a mí me gusta un montón, me gusta bastante. Ah, por cierto, esta vendría a ser la carta que conseguí del mago oscuro. Al final del video voy a decir cuánto cuesta esta carta, cuánto vale y demás. Yo la tengo como que no al 100% bien, está ya maltratada, bastante chancada. Por ende también el precio bajó, la conseguí cómodo. Y esta vendría a ser la carta original, de la silueta original de lo que vendría a ser el duelo de monstruos, de lo que es la serie, porque hay como unas 3 impresiones, no sé si hay 3, 4 o 5 impresiones más aparte de esta, que debe ser original, el arte original, porque hay más, donde está el mago oscuro en diferentes posiciones, así como hay en otros monstruos, diferentes formas en cómo lo representan. Pero sin más, acá tenemos ya la carta que todos conocen, Dark Magician, de ser las estrellas del poder, el mago como tal, en la pose característica, con el báculo y demás, y esta como que brilla un poquito, no brilla mucho, el número de serie, lo que certifica que la carta es original, y está en inglés. Tengo la gran mayoría de cartas en inglés porque las cartas en inglés tienen un valor superior a las cartas que están en español. Yo recién me he enterado de eso hace poco, no sabía, porque ya había comprado como que por comprar, no me investigué más del tema. Pero bueno, es parte de, como en toda cosa que uno se mete recién paga piso, así que bueno, es parte de la experiencia. Acá tenemos pues no el ataque, la defensa, así que esta es la carta del mago oscuro. Este vendría a ser el mago oscuro. Este vendría a ser la waifu de lo que vendría a ser el anime de Yugi, la maga oscura, el personaje femenino, ¿no? Que tenemos Dark Magician Girl, maga oscura. Funko Pop 390, Yu-Gi-Oh! Aquí está, este vendría a ser el Funko, que lo podemos ver con mayor detalle. Así sería. Un personaje bastante interesante, bastante bonito. Este vendría a ser la línea, así es como se presenta aquí, la misma waifu anterior. Este Funko de acá yo lo compré un pata hace ya tiempo. Y a mí lo que no me gusta de la tienda Phantom es que ellos ponen los stickers así como lo ven, ponen sus stickers. Y esto de acá, no sé cómo sacarlo. No sé si lo hacen con pistola de calor, no sé, me da miedo dañar la caja. Dark Magician es un Funko complejito de encontrar, bien difícil. Y bueno, este vendría a ser el otro lado y demás. Mi caja está ya un poco chancada. Aparte de acá las esquinas, un poco golpeadita, no está como que 10 de 10, estará como pues 8 de 10 más o menos, porque tiene ya agrietada la parte de aquí y la parte de acá, sobre todo las esquinas. Vamos a ver a la maga oscura, al igual que los otros dos Funkos anteriores, esta de acá tampoco tiene ningún protector de seguridad en la caja, son Funkos antiguos, pero también viene con expositor al igual que Yami. Funko bastante bonito, bastante interesante, a pesar de toda la historia que tienen dentro del anime, son personajes bastante curiosos y Funko los ha hecho con mucho detalle. Como pueden ver acá, tiene mucho contraste de color, al igual que el mago oscuro. Capaz el mago oscuro tenga más. Tenemos este tono de azul, este tono de rosa, palo rosa. El tema de los ojos y el tema de las mejillas también. Estas mejillas, bueno, rosadas, color negro los ojos. Y se pueden ver las pestañas o cejas doradas. Y toda la vestimenta que tiene la maga oscura también que hace diferentes tonos de color. Incluso tiene lo que es el collar, se puede ver acá. Una perlita media dorada en el medio, color amarillo, acá tenemos tonos de dorado, de rosa, de azul, rojo, otro tono de dorado aparte, un dorado medio metálico para el báculo que tiene, el detalle de la ropa en el tema de la manga, los puntitos, o sea, todo el traje está bastante detallado, las botas también tienen un punto ahí, el expositor, la falda, o sea que esta waifu está bien hecha. La capa también, miren la capa, acá tiene la capita, la podemos tener aquí a la maga oscura. Un buen Funko, difícil de conseguir, ya está Bouted, viene con expositor y está muy bonita para lucir, para mostrarla fuera de la caja. Incluso tiene hasta este detalle, ¿no? Sin más vamos a poner la maga acá y vamos a enseñar la carta que tengo para mostrar. Y esta de acá vendría a ser el grial en cartas de la maga oscura. Miren cómo brilla esta carta, en verdad que está preciosa, está muy bonita, gracias a mi amigo César que se encarga de vender estas cartitas. Aquí dice Dark Magician Girl. Como les digo, de preferencia cómpranlas en inglés porque eso certifica de que la carta va a valer más, por ende cuesta un poco más. Vean cómo brilla todo prácticamente, toda la carta menos el cuerpo de la maga, como pueden ver. Miren esto, ¿no? Su collar, las estrellas, bonita carta de colección de la maga oscura. Así que déjenme en los comentarios si es que ustedes saben capaz
capaz algo más de estas cartas, porque sería muy interesante. Yo solamente estoy comprando las cartas que salen en los Funkos, solo las estoy comprando para el video, no las quiero comprar de más, porque comprar cartas de Yu-Gi-Oh, meterme al mundo de Yu-Gi-Oh en cartas, eso ya pues quedarme misio comiendo puro arroz solo toda la semana, porque son muy caras, son costosas. Sin más, esta vendría a ser la carta que tengo yo. Está, bueno, está cuidada, no me importan mucho los detalles, como que esté totalmente nuevo, salido de la fábrica, o sea, al menos en esas cosas no soy tan detalloso, pero hay otras personas que sí, así que bueno, para todos los gustos hay. Esta vendría a ser la que yo tengo. Y voy a sacrificar a mi Watapon para invocar a la maga oscura. Y bueno amigos, como es costumbre en el canal, vamos a decir el precio de cada Funko Pop y también de las cartas que han visto y dónde las van a poder encontrar, dónde las van a poder conseguir. Esto está costando ahorita la Maga Oscura, según Funko App, está costando $30. Un Funko que ya no lo están haciendo, está carito. Estamos hablando ya de más de 100 soles. Y el Mago Oscuro estaría costando solamente $1 menos, exclusivo de Hot Topic. Estaría costando $29 el Mago Oscuro. Los dos están caritos. Y ahora, el Funko de Yami Yugi, ¿cuánto está costando? Está costando $21. Cuesta menos, pero igual no deja de ser caro. O sea que esta línea, los tres funquitos en $80, lo que vendría a ser más o menos 260 soles. Bueno, sin más, vamos a decir el precio de las cartitas. ¿Cuál es la página? Es Troll and Todd. Ahí es donde he encontrado el precio de cada carta. Según Troll and Todd, esta carta es una secret rara. Bueno, también hay terminologías que usan en todo este mundo de cartas. A ver, ¿cuánto está costando esta carta que tengo yo acá? $339.99, lo que debería ser prácticamente $340. Yo obviamente le he conseguido mucho menos, no le he conseguido ese precio. Yo le conseguí a 700 soles. Ahora, ¿cuál es el dato curioso? Que esta misma carta, o sea, totalmente igual, como lo dije antes, si es que dijera aquí primera edición en la parte de acá arriba, solo por eso, porque la carta está igual, no cambiaría nada, de costar 339 estaría costando $1.694 en una carta. O sea, estaríamos hablando de que subió 5 veces su precio. Esta vendría a ser la carta que tengo yo. Es mi grialcito, se podría decir, de cartas de Yu-Gi-Oh! Así que bueno, vamos a dejarlo por acá. Esta vendría a ser la carta de la Maga Oscura. Y ahora la carta del Mago Oscuro. ¿Cuánto cuesta esta carta? Esta carta está costando mucho más barato, entre los $17 y los $12. O sea, mucho más barato que la Maga Oscura, obviamente. Y al igual que la carta anterior. Si es que acá dijera primera edición, teniendo el mismo código, o sea, el precio ya se sube entre $650 y $800. Bastante costoso. Así que si estas cartas cuestan ese precio, ya se imaginarán cuánto costará el dragón de ojos azules. Esa carta cuesta muchísimo más. Espero que les haya gustado el contenido, este contenido variado con cartas y demás. Como es costumbre en el canal, voy a estar subiendo fotos de lo que ustedes están viendo aquí en mi cuenta de Instagram para que también me puedan seguir por ahí. También estoy activo en esa red social subiendo contenido, videos cortos y demás. Así que voy a estar haciendo un video resumen también de lo que están viendo aquí para mi cuenta de TikTok, porque también estoy en TikTok. Así que me pueden seguir también en esa plataforma porque estoy subiendo videos cortos. Nos vemos en el siguiente video, otro video más de Yu-Gi-Oh! Hasta terminar todos los Funkos y todas las cartas que hay por enseñar. Así que sin más, nos vemos en el siguiente video, amigos. Chao.